Imagina que tienes el poder de retroceder y corregir tus errores, o de adelantar el reloj para descubrir tu destino. ¿Cambiarías de historia o serías un testigo silencioso de los eventos más impactantes de la humanidad? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. El día de hoy vamos a hablar acerca de los viajes en el tiempo, de la posibilidad de viajar en el tiempo. Ángel, bienvenido. Y hoy le redamos la bienvenida a Jesús, que regresó desde mucho tiempo, que ese sería hoy nuestro capítulo de aniversario. Un año de... Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde irían si pudieran viajar en el tiempo? Bueno, pues antes que nada, un gusto de estar de nueva cuenta, compartiendo esta mesa, celebrando pues este aniversario. La verdad es que al inicio del proyecto pues formé parte de este inicio. Ahora agradezco que me permitan de nueva cuenta luego de estar ahí por un periodo ausente por proyectos. Pero, es la voz del intro. Pero pues ya estamos de nueva cuenta. Así que antes que nada, pues... Compañeros, felicidades a todos los compañeros, a todo el equipo que hace posible pues esta producción. Y cómo no, con este tema que está de verdad ad hoc, ¿qué haríamos si pudiéramos viajar en el tiempo? La verdad es que... Chispeles, o sea, en el pasado, fíjate que, bueno, yo soy una persona muy religiosa, muy cercana a la iglesia. Hace 2024 años atrás, sí. Me lo imaginé. O sea, sí me pongo a pensar de qué lado, en el momento de la crucifixión, ¿dónde estaría yo? Sí me pongo a pensar si... Seguramente que sí hubiese seguido a Jesús, seguramente que sí me hubiese atraído sus mensajes, seguramente. Pero pues sabemos que el día de la crucifixión muchos dijeron, pues prefiero correr que morir acá también, y muchos negaron. Entonces yo no sé qué tan firme hubiese sido para decir, sí, yo también lo seguía. O sea, sí me gustaría así como que estar en ese momento, ¿no? Además que hay muchos en torno a ese momento histórico. Por ejemplo, en algún momento escuché en alguna plática teológica pues la cuestión de las guerras de Medio Oriente, y dicen que tiene mucha relación con ese momento cuando Pilatos se lava las manos y el pueblo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y dicen que no es que Dios los haya castigado, sino que el mismo pueblo judío dicen que allá firma su condena. Por eso nunca han estado en paz, o sea, 2020 y tantos años, y siempre van a estar en guerra por esa frasecita, ¿no? Y así como que estaría bueno decir, no lo digas. La cuestión aquí es, obviamente cada quien con sus creencias y todo, pero yo creo que el hilo de todo este tipo de acontecimientos es qué tanto te daría ahora sí que tu emoción de querer intervenir. O sea, imagínate, exacto, por ejemplo, que tú quieras evitar, no digan eso. Evitar la crucifixión de Cristo, ¿no? Suena fuerte, pero ¿qué tanto? Es que fíjate que en los libros de Caballo de Troya, cuando baja Zona, de toda la cosa, y él estaba así como que atrasito, y en el momento que Jesús le dice, tú no deberías estar aquí, que de hecho hasta hay sus memes en TikTok cuando dicen, y que te llegan a decir, y que te vienen a ver, te digan, oye, tú no debes estar acá. ¿Qué hace el lado que te llegan a hablar por algo así, ¿no? Y que te lo digan en tu idioma. Pero pues, yo creo que esa es una de los parteaguas, porque pues a partir de ahí contamos. Yo creo que me iría yo mucho más atrás. Y específicamente, hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es que hasta el día de hoy nadie sabe quién hizo las pirámides de Teotihuacán. O sea, la gente y los aztecas llegaron allá y las ocuparon y le pusieron que del sol y la luna, pero no era el nombre. O sea, esas pirámides ya estaban ahí de mucho tiempo antes. Entonces, ¿quién las habrá hecho? O sea, ¿qué civilización estuvo aquí que hizo esas impresionantes ¿quién y cómo, no? ¿Y cómo? Incluso las de Chichén. O sea, tú ves tremendas piedras y dices, ahora ves que tremendas grúas tienen que instalar para mover, y en ese entonces no habían. Dices, ¿qué tan fuertes eran? ¿Cómo llegaron hasta...? O sea,
Eso igual estaría es que ver ese proceso. Para mí hay muchas preguntas que hacia el pasado, ¿no? De las civilizaciones que en Irak, los sumerios y todo, que dices, bueno, ¿por qué las puertas estaban tan grandes? Y que hablan que de los Anunnakis y todas esas cuestiones así conspiranoicas. Yo siempre he tenido la cosita de decir, me hubiese gustado ver qué fue lo que realmente sucedió. Bueno, ahorita pues vemos con interpretaciones, pero pues son interpretaciones de gente que piensa qué es lo que significan los símbolos de la escritura, pero ese es el punto en el cual yo sí ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque igual muchas de las escrituras, incluso hasta bíblicas, todo, vienen de allá, ¿no? O sea, incluso de los romanos, de los griegos, todo vienen de ahí. Entonces, yo creo que de la civilización sumeria, yo creo que ese sería el punto que a mí me gustaría quitarme ese, sin intervenir, solamente ir a ver, regresar y decir, mi cosa está tranquila. Pero es que yo creo que siempre la tentación, sí, ¿no? de intervenir, o sabes que alguna situación o algún personaje hizo un cambio en toda la humanidad, y incluso algunos cambios catastróficos, y dices, chíspales, o sea, ese hecho de decir, quiero ver cómo lo decidió y qué pasó, pero en ese momento yo creo que sí. Sobre todo porque, bueno, lo que nos han contado en la historia, ¿no? Porque de lo que nosotros conocemos de la historia, de los textos que nos dicen fue de esta manera, al momento de querer comprobar si realmente así fue. Por ejemplo, nos vamos a la historia de México, ¿no? Que ahí te cuentan y sabemos todo lo que implica, lo que nos cuentan en los libros, que son los que ganaron en ese entonces. Que vayas y te des cuenta que realmente no fue así, que descubras cosas que realmente no fueron así, héroes nacionales que no lo fueron. Sabemos que hay muchas también hipótesis de diferentes periodos de la historia de México. Estaría pues genial poder realmente comprobar si realmente la historia fue así. Ahora, fíjate, ahorita estamos diciendo que nos iríamos al pasado, ¿no? Y ahora, se han planteado, si se fueran al futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que les gustaría traer del futuro de regreso acá? O sea, yo, por ejemplo, yo como médico, a lo mejor si voy al futuro, pues ¿qué me gustaría ver, no? Oye, ¿cómo resolvieron el problema de la pandemia de VIH? ¿O cómo solucionaron los problemas de los tumores o los cánceres? Eso es lo que a mí me gustaría traer a este tiempo. Pero ¿hay algo a ustedes que les llame la atención del futuro? Bueno, a mí me encanta la tecnología y sí me gustaría así como que ahorita estoy leyendo un libro de inteligencia artificial y así como que rescatando qué están haciendo en los diferentes países, y Silicon Valley, que es así como que el epicentro de todo esto, pues en el libro te narra de varios prototipos que todavía están y dicen en el 2030, en el 2050 ya se va a poder hacer eso. O sea, sí me gustaría en el 2050 tener ese gadget para utilizarlo para cuestiones económicas, para cuestión de la educación, para cuestión de la salud. Sí me gustaría así como que estar en ese momento, verlo, probarlo y bueno, no sé. O igual decirles, no saben qué, no va por allá porque es en el que están gastando tantos millones, no va a funcionar y va a desatar la guerra y la inteligencia artificial va a tomar la posesión de todo, ¿no? Algo así, ¿no? Igual saber qué pasaría con esos cambios tecnológicos. A mí me gustaría, por ejemplo, que no sé si lo voy a ver, y eso me da mucha incógnita, la civilización en Marte. Digo, se habla mucho de ello, del viaje, ya sabemos de lo que se está planeando, pero realmente me gustaría del viaje en el futuro, de poder estar ahí. Digo, si se va a poder viajar a Marte, porque dicen obviamente que vas para allá, los que se van para ahí no van a regresar. Entonces, eso es algo que tal vez yo no voy a poder ver, estoy seguro. Entonces, estaría genial porque me gusta la idea de poder llegar y poder hacer esos viajes espaciales. Fíjate que ahorita que dices que estoy seguro, ¿quién quita y no? ¿Ustedes creen que lo podamos ver? No sé, digo. ¿Quién quita y no? Te comento porque, o sea, las inteligencias artificiales que nosotros empezamos a ver y a manejar, por ejemplo, que era el simple autocorrector de texto en Word o en el celular, ¿no? Que al principio, ay, maldito autocorrector, y ahorita ya te escribe mejor que tú. Que así empezaron, y ahorita ya hasta los, ¿cómo dicen? Los avanzados sistemas de lenguaje y todo esto que hay. Yo siento que hay algo en especial que nos puede hacer pensar, y va a dar pie para el otro programa que vamos a hacer después, que es la dichosa supercomputadora cuántica que acaba de utilizar Google, y que estoy viendo que te puede hacer cálculos que te tomaría trillones de años en una computadora la más avanzada que hay normal,
hacerla en esa computadora. Y es donde pues, dijeron que sí, el multiverso iba a ser. Entonces, si a esa computadora le metes una inteligencia artificial capaz de reescribirse, pues, ay, mira, así vas a hacer el cohete, te voy a decir. O sea, con eso se va, ¿ok? Entonces yo siento que estas nuevas herramientas que están saliendo, no sé si, por ejemplo, viajar al futuro, regresar a tu misma línea como estaba antes, se vaya a poder, pero de que van a haber cosas muy grandes. O sea, yo sí tengo así la esperanza tecnológica de que así suceda, ¿okay? Que esperemos que no lo usen para otras cosas, pero sí. Ahora, en cuanto a las épocas del tiempo que llaman la atención, porque aquí hemos hablado acerca de, pues, no sé, la revolución, de que si Estados Unidos fuera el norte, fuera el sur y todo, algo en especial que les llame o que ustedes ubiquen un episodio de la historia, además de la cuestión de Jesús, que ustedes consideren que sea un epicentro que marque un antes y un después, que les hubiese gustado atestiguar si estos viajes en el tiempo existieran. Sí, piénsenlo, ¿ok? Porque hay varios, o sea... Sí. O sea, bueno, yo tengo la Primera Guerra Mundial, porque sabemos que desde ahí se desprende luego la Segunda, luego la Guerra Fría. Yo creo que desde ahí, o sea, todo el acomodo que hubo de las guerras mundiales fue fundamental. Me hubiese gustado, obviamente, presenciar esas decisiones. Y como tú dices, yo creo que siempre queda ahí la espinita de poder intervenir, porque dices, vaya, tanto la Primera, siguió la Segunda, la Guerra Fría, como todas esas guerras en el aspecto tecnológico, las pérdidas humanas, el aspecto social, cambió indudablemente pues toda la historia universal. Yo me quedo con las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial. Pensando un poquito en México, me gustaría así como que... Y ahí sí que me gana la tentación de estar y de intervenir, ¿no? Pensando en la independencia de México. Ahorita estuve leyendo igual allá algunos libros sobre este episodio y efectivamente no hay un año antes de la independencia. Si nos vamos a 1809, no hay ningún intento de levantamiento independentista. ¿Qué quiere decir? Pues que estábamos a gusto. No había así la mínima intención de independizarnos. Y igual un año antes podemos ver la economía que se vivía en la Nueva España y se vivía bien. Incluso ya había muchos criollos porque ya los españoles estaban pues con parejas, con esposas, ya mestizos, ¿no? Mestizaje. Entonces, como que ya había estábamos bien como país. Seguramente mucha gente no le va a gustar lo que estoy diciendo. Y hay otros libros por allá que dicen que Hidalgo fueron otros sus intereses políticos, económicos, éticos, que lo movieron a este movimiento de la independencia. Entonces a mí sí, así como que no le hagan caso. Y seguir y continuar. Yo creo que económicamente estábamos bastante bien. Tal vez nuestra situación hoy en día sería completamente distinta porque vivimos nuestra independencia, no se le dio al pueblo lo que quería. Luego viene la revolución, tampoco el pueblo. Y ahorita en esta cuarto movimiento que se está dando en nuestro país, yo creo que tampoco está recibiendo el pueblo lo que se le ofrece. Entonces tal vez si desde el primer movimiento de Miguel Hidalgo pues allá intervenir para que no se dé esa noche del 15 de septiembre. Hay un historiador que me sale mucho en redes sociales, no recuerdo su nombre, y que a mí me llamó mucho la atención una de las cosas que, por ejemplo, pasaba con los gobiernos hacia finales de los años 1800, principios de 1900, que bueno, cuando estaba Porfirio Díaz en el poder, y pasa lo mismo. O sea, cuando estuvo Porfirio Díaz, estaba todo habían ferroviaria, la tecnología, todo. Y viene el movimiento de revolución por personas que ni siquiera eran revolucionarias, porque pues Francisco Madero era un chavo que creía en los espiritismos y toda la cosa, y toman esto, hacen el cambio con fines políticos más que nada, y le dan en la torre, o sea, y hasta el día de hoy, o sea, no nos hemos recuperado de eso. Exacto. Entonces ese rencor de soy el oprimido y todo. Entonces, tal vez viajar al pasado y ver en qué momento, o sea, de nuestra historia, empezamos así como que a desarrollar ese complejo de estoy así, soy el agachado, ¿no? Entonces, y ahí a lo mejor decir, oye, pues, no, ¿sabes qué? Tú eres bueno, levántate, ¿ok? Pero pues cuando regreses, igual a lo mejor ya no existes, ¿no? Ahora, esta cuestión de ir
viajar. Algo que en muchas películas se ha planteado, y me acuerdo que en una serie de Big Bang Theory hasta Sheldon lo plantea, porque la película de Viajar al Futuro está bien. ¿Creen realmente, o sea, que el ir y cambiar algo cambiaría en algo lo que nosotros somos? Sí. Porque, Yo creo que sí, muchísimo. Porque, por ejemplo, lo que decía, cuando tú te vas, ¿okay? Supongo que tú estás en una línea temporal, ¿okay? Y cuando tú agarras y generas algo, generas otra línea temporal que es distinta a la tuya. Entonces, cuando tú regresas a la tuya, esa, o sea, se generó otra y pues realmente el cambio no lo percibirías, ¿okay? Ahora, ¿creen que una persona viajando en el tiempo es lo suficientemente, puede ser algo lo suficientemente drástico para cambiar la historia? Una sola persona. Pues. Sí. Definitivo. O sea, lo vemos igual en la vida cotidiana, ¿no? O lo vemos en la política. Cuando alguien tiene un poquito de poder o de autoridad y puede hacer algunos cambios, va a afectar casi siempre a su favor. Casi siempre a su favor. Imagínate con el inmenso poder de cambiar la historia. Sí, va a estar. ¿Por qué la tentación comento, es grande. ¿Por qué les comento esto? Porque, fíjense, en el primer programa que vimos hace un año, les hablé acerca de unas cosas que se llaman los O-Parts, que eran los artículos que no pertenecían a la era a la que se estaban grabando. Y hay muchas fotografías de personas en los años 30, 40, vistiendo con ropas que no son de su época. De hecho, hay una película, creo que de cine mudo, de Chaplin, donde se observa una señora hablando con un celular mientras está caminando, que no sabe qué es, ¿qué? Entonces, ¿quién quita y si hayan existido viajeros temporales? Y de hecho hay una historia muy famosa de una persona que era un europeo, no sé si un ucraniano o algo así, que de repente él estaba tomando fotos y apareció en el futuro y dijo, ¿y dónde estoy, no? Y ahí están mis fotos y vean, y sí, y fue a ver a la que era su esposa y ya estaba mucho más grande. Donde han habido casos, o sea, que son hilos que uno lee en internet, en Twitter y todo, en X, ¿okay? No sé si son reales, pero que bueno, pues ahí están. Entonces, si esas personas han existido, pues no hicieron nada, o sea, la historia siguió, o sea... ¿Qué tal si sí? Pero a lo que yo voy, y antes de que iniciáramos estar con la charla, yo creo que depende mucho de la impresión que te tomes, ¿no? Imagínate que logres viajar al futuro, por ejemplo, ¿no? En el futuro y que yo creo que una de las primeras cosas que tendrías que ver o vas a querer ver, pues es tu familia, ¿no? O a ti, si es que todavía estás. Pero imagínate entonces que vayas a un año en el que supuestamente tú debes estar vivo y no lo estás. O sea, imagínate la impresión. Yo creo que en ese momento la impresión que tú tengas va a determinar, o lo que tú veas podría determinar si intervienes o no. Muchas personas quedarán en shock el saber de que pues en qué año me morí, ya no estoy acá y debería de estar. Exacto. Ves ciertas situaciones familiares que tal vez o te choquean y dices, ya no quiero seguir, o sea, no podemos tener en ese momento saber cómo vas a reaccionar, o lo que tú veas podría ser eso, podría crear, no puede ser, dices, que yo esté viendo esto y tal vez te entra una locura o te entra, no, tengo que, ya entonces empiezas tengo que cambiar esto y ya vas a, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estoy muerto? ¿Por qué mi familia tenía mucho dinero y ahora no? ¿O por qué hice para que mi familia ahora tenga mucho dinero? Vaya, son circunstancias que yo creo que en lo personal marcarían en ese momento cómo podríamos reaccionar a lo que estemos viendo. Y yo ahorita que volviendo al ejemplo de Hidalgo, ¿no? ¿Qué tal si sí alguien viajó y cambió? Porque de veras empiezas a leer y estaban felices, no había levantamiento, nadie quería la independencia, gozaban de su economía. Sí, Hidalgo tuvo un problema de faldas, tuvo un problema con sus hermanos, cosas muy menores, y de pronto, independencia. ¿Y cómo se hizo tan grande el movimiento? Tal vez alguien intervino. Entonces, igual, no hay... O sea, empiezas a leer históricamente y no hay así como que en qué momento creció tanto el movimiento de independencia y cuál fue la causa, si todos están bien. Seguramente que... Es que, ahorita que estaba comentando esto, Jesús, llama una cosa la atención. Casi en todas las representaciones que se nos han mostrado de acerca de viajes en el tiempo en el cine o en la literatura, casi siempre
creo que la única, de los pocos ejemplos, creo que es la de El Caballo de Troya, pero casi siempre, como que el protagonista trata de influir sobre su historia personal. No sé, vamos a volver al futuro. Pues que fulanito, mi papá tiene que quedarse con mi mamá, ¿no? Y luego se le queda la revista, ¿no? Y pues voy a ganar dinero yo, ¿no? Entonces, tal vez la naturaleza egoísta de muchas personas, pues les hace nada más jalar agua para su molino, ¿okay? Pero qué difícil es que, por ejemplo, que te digan, no, pues sí vas a viajar, pero vas a ir y específicamente, no sé, vas a ir a matar a fulano para que no nazca, ¿no? Sí es algo que llama la atención. Ahora, la cuestión esta de si hago o no hago el viaje, una de las cosas que llama, ya fundamentando las cosas en lo que científicamente sí pudiera ser, que nosotros nos viajamos a la velocidad de la luz y nos vayamos a otro planeta, y tú compruebes que, por ejemplo, hay vida en otro lugar, y digas, voy a regresar a decírselo a mi gente, para cuando regreses, la gente que tú te fuiste a ver, ya murió, ya no está. Entonces, la persona que, por ejemplo, hasta donde la ciencia en este momento nos pone, que, por ejemplo, decida viajar o hacer un viaje interestelar en este caso, y que quiera regresar, ¿estarían dispuestos a sacrificar todo lo que conocen? Porque esa sería una cuestión que sería, pues, no sé, muy, muy a valorar, porque dices, no, sí voy a ser el que demuestre si existe esto o no, pero pues cuando regrese aquí, al que se lo voy a decir, no van a ser las personas que realmente, no sé, eso sí. Sí, por ejemplo, ahorita en Netflix hay una serie que se llama Viajeros, que de eso trata. O sea, se supone que ellos vienen de un futuro donde pues, no hay agua, ya no hay animales, no hay comida, y la inteligencia artificial tomó el control y somos controlados por máquinas, etcétera, etcétera. Entonces ellos viajan, obviamente, hacia estas épocas para cambiar, para evitar que no se cree la computadora, para evitar que tal movimiento se agrupe, etcétera, ¿no? Pero sí les llega a ganar la tentación en varios capítulos, así como que, es que eres el que va a ser mi abuelito y va a resultar que... E intervienen, han salvado gente, han no matado, pero sí ocasionado que alguien muera. Y obviamente eso pasa, ¿no? De que, bueno, desaparece ¿y por qué desapareció? Porque salvaste a que en el futuro era el que iba... Yo creo que sí viene esta parte de la tentación, y obviamente en el momento te gana ese lado humano y no te pones a pensar que pues esa persona que estás salvando va a desaparecer y era importante para ese futuro. Sí, está como la serie de Dark, que la tienes que ver como 10 veces para que la puedas entender, sí, ¿no? Sí, pero sí es algo que yo creo que todos hemos querido regresar en el pasado y cambiar algo, ¿no? Yo soy de los que se queda más con la filosofía. Hay hay una canción de Café Tacuba que se llama Volver a Comenzar. Y dice, pues el agua que ya derramaste. Y si la vuelven a tirar, la vas a volver a derramar. Entonces, y dejar las cosas pues, como están. Porque yo digo, si llegas a modificar algo de lo que eras, ya no vas a volver a ser el que eres el día de hoy. Entonces, y sí es importante, a lo mejor decía la gente que, bueno, no nos juzgue por quienes éramos, sino por quienes somos ahora. Por ahí estoy leyendo una frase que me gustó mucho, que hay que alejar a las personas que nos recuerdan el quiénes éramos antes y no quiénes somos ahora, ¿no? Porque pues la gente cambia. Y yo creo que yo sí sería de los que, si existe la posibilidad, qué bueno, pero pues yo prefiero estar así, ¿okay? Yo no me aviento, que viajen y que les vaya bien, pero yo creo que no podría con eso. Yo creo que las circunstancias, como bien dices, Joaquín, es de, como tú mencionaste, el yo del pasado, las decisiones que ha tomado, obviamente tú te vas al futuro y puedes decir, no, ¿por qué lo hiciste? En algún punto de la línea del tiempo, por así decirlo, yo creo que la tendencia ya meterse en la psicología de mi yo del pasado al yo del futuro es las decisiones que vayas tomando de acuerdo a ese momento. Podrías intervenir tal vez en el futuro, pero si mi yo del pasado se topa con algo, meterse ya en ese momento en cómo mi psicología o cómo mi forma de estar pensando en ese momento, vas a tender a hacerlo. Sí. O sea, creo que el ciclo va a repetirse. Es una tentación muy grande. Definitivamente, no querer intervenir. Sí, definitivamente hay momentos que dices, me gustaría volver a ver tal situación, o en realidad nunca la vi y la quisiera ver, pero sí es así como que
O como tú dices, ¿no? Como en Caballo de Troya, de que... ¿Y tú qué has sacado? Sí, ¿Qué la verdad harías es que, en ese momento? La verdad es que sí deja mucho que pensar. La verdad es que, bueno, les pregunto a ustedes qué harían si en dado caso ustedes tuvieran llegar a tener la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo. ¿Lo harían? ¿A dónde irían? Son preguntas que son buenas hacerlas de vez en cuando. ¿Para qué? Pues para que nuestra imaginación corra, a lo mejor para evocarnos algunos recuerdos, ¿qué? O también para saber y tener bien en firme por qué tomamos ciertas decisiones en nuestro pasado y hacia dónde queremos dirigir nuestro futuro. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un año. Felicidades, Ángel. Felicidades, Chucho. Felicidades a todos ahí que están atrás de las cámaras. ¿Okay? Y esto fue Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.